Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La escasez de agua en Honduras se asemeja más a lo que en 2018 sufrió Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, ante la mayor falta del vital líquido de su historia, y hoy, salvando las distancias, nada más próximo que la destrucción inmisericordiable de los bosques y de las fuentes de agua, etiqueta de velas hinchadas hacia una crisis sin precedentes para los habitantes del Distrito Central, que no están exentos de los efectos del cambio climático. Las autoridades de Ciudad del Cabo le pusieron fecha al desastre, 22 de abril del 2018. Ese día, la urbe se quedaría sin suministro de agua por la sequía, y para ello aplicaron presión y disciplina para postergar el día D, sin agua, hasta superar la crisis en noviembre de ese año. Cauces secos, como sucedió en años anteriores en el río Choluteca, altas temperaturas, creciente demanda social por falta de agua en los hogares, como la producción, subrayan la necesidad de recurrir a la construcción de represas, de redes de sistemas de riego por goteo, de retirar de las represas Los Laureles y La Concepción el sedimento acumulado, entre otras. La escasez de agua afecta aproximadamente al 40% de la población mundial y, según predicciones de las Naciones Unidas y el Banco Mundial, para el año 2030, la sequía podría poner a 700 millones de personas en riesgo de desplazarse. La crisis del agua ha sido persistente desde el año 2012 y hoy figura entre los primeros 5 peligros de la lista de riesgos globales por el impacto del Foro Económico Mundial. El uso del agua creció a más del doble de la tasa de crecimiento de la población del siglo pasado. Discrepancia que hoy lleva a ciudades desde Roma a la Ciudad del Cabo, a Lima o al Distrito Central de Honduras, formado por Comayagüela y Tegucigalpa, a imponer fuertes racionamientos de agua. Para 1992, el Distrito Central tenía 600,000 habitantes. Hoy la población es casi 1.3 millones, según el Instituto Nacional de Estadísticas, lo que indica que en los últimos 30 años aumentó más del doble, contando con los mismos servicios de agua potable. El embalse Los Laureles, capaz de almacenar 12 millones de metros cúbicos, fue finalizado en 1976 y proporciona agua al 30% de la población en ese entonces. La represa La Concepción fue construida de 1989 a 1992 y abastece el 50% de los habitantes. En mayo del 2016, a menos del 25% de la ciudad, unas 200 colonias del oriente de Tegucigalpa tenían problemas con el servicio de agua ante la falta de capacidad de la planta de tratamiento El Picacho, que se abastece de La Tío y La Tigra, zona del Parque Nacional, hoy ha tocado por el proyecto habitacional Bosque de Santa María. Como la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras, otras organizaciones y personalidades ambientalistas del país. Entre las colonias afectadas figuran La Sosa, La Esperanza, La Travesía, San Miguel, Buenos Aires, El Bosque, El Manchén, El Picachito, 21 de octubre y La Era. Otras plantas de tratamiento, como El Chimbo y Miraflores, han reducido su capacidad máxima en 1/3 o la mitad de litros por segundo de producción. En octubre 12 del año pasado, pobladores de colonias vecinas en la carretera hacia Olancho, a la altura de la procesadora metropolitana de carnes, en protesta por la falta de agua, los demandantes fueron desalojados por la policía para permitir la libre circulación. Proyectos como Represa Hualcerique están en el papel desde 1950. Contará con capacidad de acopio de unos 80 millones de metros cúbicos. En papeles también está la Represa Río del Hombre, con capacidad de 100 millones de metros cúbicos. En 2017, sequías severas dejaron escasez de alimentos y conflictos que afectaron a 20 millones de personas en África y Medio Oriente, que se vieron obligadas a abandonar sus hogares debido a la escasez de alimentos y a los conflictos. Un cuadro similar, el que viven comunidades enteras en el corredor seco de Honduras y más allá. Habitantes de centenares de colonias y barrios de la capital ven con esperanza la construcción de San José, un proyecto de represa. Mientras tanto, demandan mayor agilidad y propuesta del alcalde Jorge Aldana, que prometió tomar el toro por los cuernos en esta materia a casi 2 meses de asumir la gestión edilicia del Distrito Central. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Hoy es el Día Mundial del Agua. Tengo a 3 personas conocedores del tema para hablar de la difícil situación. Hace poco mis compañeros andaban en los barrios y colonias donde el acceso al agua aquí en Tegucigalpa es bastante difícil. Don José Manuel Amador es el presidente de la Junta de Aguas. Bienvenido, don José. Muchas gracias, mi estimado amigo Raúl. Agradecerle el espacio que nos brinda y tocar este tema, ¿verdad?, de debate como lo es el agua, que es el talón de Aquiles que tenemos todos los capitalinos.
Don Nabil Caguas, ex decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad, también está con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, don Raúl. Buenos días, compañeros televidentes de este canal. Gracias por la invitación y vamos a tratar de resaltar el tema del agua, inclusive como un tema transversal a todos los sectores, no solamente de agua potable y saneamiento, sino que también afecta a todos los demás sectores. Gracias. Sí, gracias por estar acá. Está don Arturo Troches, es el gerente de la Unidad Municipal de Agua y Saneamiento, UMAP, él es ingeniero civil. Bienvenido. Buenos días, don Raúl Valladares, buenos días a su amable audiencia. Queremos aprovechar este día, esta oportunidad para llevar mensajes positivos también a la población capitalina. Sí, con usted voy a empezar para que luego ellos me comenten qué piensan. ¿Cuál es la situación del agua aquí en Tegucigalpa y Comayagüela? Bueno, para nadie es nuevo, ¿verdad? De que desafortunadamente, y usted lo mencionó al llegar a este set, de que es repetitivo, ¿verdad? Esto para todos los capitalinos. No se tomaron, ¿verdad?, las decisiones de construir los proyectos en su momento, a pesar de la década de los 70s, en aquel momento el SANAA contrató los estudios de planes maestros para la capital, ¿verdad? Solo se construyó el proyecto del embalse de Concepción y ahí pare de contar. Después teníamos que seguir ejecutando los proyectos que correspondían al plan maestro. De manera que hoy nos miramos en esta situación, ¿verdad? El embalse de Los Laureles ahorita está reportando un porcentaje en sus niveles de almacenamiento, en su volumen de almacenamiento, de un 34%, un poco más de un tercio de su capacidad, y el embalse de Concepción está reportando alrededor de 45% de su capacidad de almacenamiento. Entonces, la situación no es muy halagüeña, sin embargo, es un poco, ligeramente más satisfactoria que los niveles y volúmenes que observamos allá en el 2020, que era más crítica la situación. ¿Está mejor ahora? Es un poco mejor, pero ligeramente también peor o en menor medida a los registrados en el 2021. Don José Manuel Amador, usted como presidente de la Junta de Agua y que siempre ha andado en esto, ¿cómo ve la situación actual? ¿Cómo estamos? Pues miramos el panorama, como les dijera, gris, porque sinceramente, mire, nosotros aquí tenemos un déficit de 100 millones de metros cúbicos de agua y 100 millones de metros cúbicos, ese es el déficit que tenemos los capitalinos. Y la única opción de nosotros para solventar esta crisis es la construcción, que no lo vamos a cansar de decir, Guasarique 2, que es la mejor opción, ¿verdad?, que tenemos los capitalinos, y Río del Hombre. Esas son las dos represas, ¿verdad?, a construir. Y si usted se recuerda, Raúl, hace muchos años atrás, allá por los 86, 87, se pagaron incluso indemnizaciones para, ¿verdad?, la construcción de esta nueva represa. Pero lamentablemente no hemos tenido voluntad política de todos estos gobiernos que han pasado. Y desgraciadamente, hoy con esta política neoliberal que tenemos, aquí todo el camino que va es a la privatización del agua. Por tal razón, pues, el alcalde anterior, Narria Fura, ¿verdad?, esa era la intención de él, de privatizar estos servicios, precisamente traspasándole estas a las municipalidades. El gobierno se desobligó de la obligación de brindar estos servicios. Y parece ser que también el alcalde recién electo, Jorge Aldana, va con esa misma dirección, ¿verdad?, que implementó Narria Fura. Y no tenemos ninguna duda que Jorge Aldana también es firmante de esos acuerdos con Narria Fura porque él fue regidor. Y si usted se recuerda, Narria Fura fue un tipo astuto, puso a la cabeza también a Rafael Barahona para que manejara esta cuestión del Partido Libre. Y esta es una secuencia que se ha venido dando, prácticamente amparados en una ley marco del agua, una ley paralela que aprobó en la administración nacionalista del licenciado Ricardo Maduro, y que esa ley, ¿verdad?, vino
a contrarrestar la ley constitutiva del Saná, ¿verdad? Aprobada en 1961, ¿verdad? Aprobada el 23 de abril del 61, según decreto 91 de la ley constitutiva del Saná. Por lo consiguiente, pues es una ley nefasta, esa ley que aprobaron, esa ley marco del agua, y que no puede ser que una ley secundaria vaya a estar por encima de una ley primaria. Por eso es que la intención, si usted ve a Jorge Aldana, ¿verdad? Andan apuraditos por querer haciendo esos, ¿verdad? Finiquitar estos traspasos. Pero le digo yo, Raúl, que se van a encontrar con, ¿verdad? con una piedra en el zapato, porque no estamos dispuestos nosotros a ceder esos espacios. El SANA fue creado para el pueblo, ¿verdad? Del pueblo y para el pueblo. Y hoy precisamente, Raúl, que conmemoramos el Día Mundial del Agua, haremos un plantón en el Congreso Nacional para buscar la derogación de esa ley marco del agua. Sabemos que hay grandes intereses que se juegan en este asunto del agua, pero el pueblo unido, como decimos, jamás será vencido. Hoy, pues, verdad, no solo nosotros como Asociación de Juntas de Agua, hay un montón de coaliciones de organizaciones en defensa del agua, ¿verdad? Algunos colectivos de libre, plataformas, ¿verdad? El movimiento MRP también se une a esta lucha, y vamos a hacerles entender a estas autoridades, ¿verdad? Que lo que es del pueblo, pues no se puede hacer negocio con ¿verdad? Con estas obras que son del pueblo. No es posible, Raúl, que nosotros vayamos a entregar, ¿verdad? Estas represas al SANA, la planta de potabilizadoras que tiene el SANA, que ya de hecho Narria Fura asaltó en el mes de enero del año pasado esa estación del Pecacho que la han venido manejando, lo mismo la distribución de Miraflores. ¿Cómo la asaltó? ¿Verdad? Porque ese proceso de municipalización no se ha dado. Entonces la misma ley, el marco establece que antes de hacer, ¿verdad? Ese proceso de municipalización tenían que llenar esos requisitos y dejar libre de todo compromiso al SANA. Y hasta el momento eso no se ha dado, Raúl, y ¿verdad? El pasivo que tiene el SANA anda alrededor de los 10.000 millones de lempiras. Y ahondado eso, las demandas que tiene el sindicato entablada por el despido de un montón de trabajadores, que andan alrededor de 2.300 millones de lempiras, y en realidad, pues, ese es el camino, que, ¿verdad? Que la municipalidad va buscando querer manejar estos fondos, hacer el negocio, pero no hacerse responsable con las obligaciones que la misma ley marco establece, ¿verdad? Que antes de darse ese proceso de municipalización, ¿verdad? Tenían que llenar todos estos requisitos de ley, ¿verdad? Y dejar al SANA libre de toda obligación, ¿verdad? Contractual con organismos cooperantes. Don Nabil, ¿qué piensa de todo esto? Ahí me mandaron una imagen, no sé si ya la descargaste, Eddie, me la mandó Víctor. Dice SANA Index, los niveles de la represa, ahí está, ¿ves? Me dice Los Laureles 21%. La Concepción 57% y Los Laureles 21%. No, yo sé el porcentaje de descarga del archivo. Sí. Y bueno, don David. Bueno, viendo estas imágenes, en realidad yo lo que quisiera tocar es el tema de la necesidad del agua, que es una realidad en la capital. De eso no hay ninguna duda, no importa hacia dónde o con qué instituciones se debe desarrollar. El hecho de que estamos contra reloj para desarrollar proyectos de tipo Concepción o tipo Laureles. Eso es una prioridad, no solamente para agua potable y saneamiento, para otros tipos de usos del agua de aprovechamiento, y esa es una realidad que no podemos eludir. Yo creo que debe desarrollarse, el gobierno debe de apoyar, sea al SANA, sea a la municipalidad, pero el proyecto, cualquiera de los proyectos que están en viso se deben de hacer. Ahora bien, en relación a los volúmenes de agua, estamos de acuerdo en que son volúmenes que gracias a Dios están mucho mejor que años anteriores, como le decía el ingeniero Troches, y que esto pues nos viene a ayudar a poder, por lo menos, así como lo están haciendo ahora, con el consumo cada 5 días, entiendo yo, podemos llegar hasta finales de mayo o principios de junio
sin ningún problema, dado que tenemos un volumen en la represa de Concepción y en la represa de Los Laureles que permite eso. Y esperamos, lógicamente, el desarrollo, las lluvias que vengan, la época lluviosa que venga, volver a recuperar el agua que se ha utilizado. No hay ninguna duda, don Raúl y televidentes, estamos con un cambio climático con fenómenos muy extremos. Y esto nos obliga, no es cuestión de que tenemos que prepararnos, es que nos obliga ya a empezar con una nueva represa para poder tener agua para la ciudad capital. Si no lo hacemos desde este momento, debimos de haberlo hecho hace 20 años y no se hizo. Si no lo hacemos ahora, vamos a estar cada día peor. Bueno, es exactamente eso. Hace 20 años vengo escuchando que van a hacer una represa. Venimos escuchando el mismo tema y cada gobierno dice lo mismo, sea municipal, sea gobierno nacional, y no concluimos. Y nosotros como técnicos, o sea, lo que sí creemos es que se debe desarrollar ya urgente, inclusive si vamos a hablar de algún proyecto pequeño, que se hable de 2 proyectos, al menos 2 proyectos, o Guaserique 2, como le menciona aquí el amigo. Yo quisiera... Es una... Sí, perdón. Realidad de eso. Adelante. Yo quisiera ampliar lo que dice don Nabil, y es que actualmente, y lo escuchamos también en la presentación previa a nuestra intervención acá, se está construyendo la represa San José. Realmente es una micro represa, ¿verdad? Ese proyecto va a almacenar 5.2 millones de metros cúbicos. Eso es para paliar la problemática del agua y solucionarle a un 10% de la población capitalina, ¿verdad? Tenemos los estudios que contrató la misma municipalidad el año pasado. En ese mismo sitio de presa que se construye, en esa cuenca, hay potencial, hay capacidad para almacenar mínimo 25 millones de metros cúbicos, ¿verdad? Un estudio que contrató la alcaldía municipal, un estudio hidrológico, ¿verdad? Luego salen con este pequeño proyecto. Entonces, los recursos hídricos que están disponibles para Tegucigalpa se están subutilizando, ¿verdad? Esos 20 millones de metros cúbicos que quedaron, que están ahí, que no se van a utilizar, pues ya no se utilizaron jamás, ¿verdad? Por estas malas decisiones, por querer salir con proyectos, ¿verdad? Rápido, ¿verdad? Llámenle como quiera llamarle, pero la población afectada es la población capitalina finalmente, ¿no? Sí, me dice aquí el ingeniero Víctor, yo le puedo decir, dije Víctor, el proyecto lógico para la ciudad de Guaserique, ya que la cuenca genera 80 millones de metros cúbicos. Los otros proyectos no solventan la problemática, solo son paliativos. Es correcto, esa es una realidad. Son pequeños proyectos y a la medida que va creciendo la capital, en el porcentaje de crecimiento que lleva nuestra capital, necesitamos un proyecto grande. Entonces, definitivamente tenemos que pensar en grande, que es un costo muy alto para el país, sí, eso no hay ninguna duda, pero también es un costo de la calidad de vida de la población. Quiero también mencionar, don Raúl, el tema de las leyes. Tenemos, por ejemplo, la Ley General del Agua. La Ley General del Agua tiene ya más de 11 años de haber sido aprobada y hasta el sol de hoy no tenemos un reglamento general. Y esa ley regula en alguna medida y apoya en alguna medida la operación y regulación y manejo de todo el recurso hídrico del país bajo un solo sector, que es el ambiente, ¿va? De eso no hay ninguna duda. ¿Cómo está esto de la demanda urgente de agua de río revuelto y abuso de precios de los dueños de cisternas privadas? ¿De dónde sacan esa agua los de las cisternas? Mire, ¿es cierto que el SANA se los da? En la mayoría de los casos ellos la compran, ¿verdad? Pero a precios simbólicos, ¿verdad? ¿A ustedes? A nosotros tenemos una serie de llenaderos en puntos estratégicos de la ciudad, ¿verdad? Ellos la compran ahí a 5 centavos el galón. 5 centavos el galón. De manera que una cisterna que tiene 1000 galones, una capacidad para 1000 galones son 50 lempiras, ¿verdad? Lo que ellos pagan. Y bueno, ¿cuánto venden allá en la comunidad, en la colonia? Ellos, el barril, ¿verdad? Que tiene 55 galones.
¿verdad? Ahí lo están vendiendo a 30, 35 lempiras, solo con un barril ya sacaron prácticamente el valor de la cisterna. Es una cuestión, ¿verdad?, de ellos. Podríamos trabajar, ¿verdad?, en ese sentido, en que ellos colaboren con los precios que dan a la población final. Sin embargo, nosotros hacemos nuestro trabajo, damos el precio del galón de agua a un precio simbólico. ¿Qué piensa de eso, Major? Bueno, efectivamente, lo que dice el ingeniero, ¿verdad?, Troches es cierto. Mire, esas cisternas le vienen costando como 2.75 de lempira el metro cúbico de agua. Y esa es una realidad, pero no hay ningún control. Pero fíjese que es que están, sinceramente, por la mala administración, Raúl, con que se está manejando esta situación. Como usted pregunta, mire, todas esas cisternas se abastecen precisamente de los llenaderos que tiene el SANA. Aquí tenemos alrededor de 200 colonias, que esas colonias no están conectadas a la red del SANA porque no hay capacidad. Esas colonias están condenadas a estar comprando el agua permanentemente los 365 días del año. Y los que estamos conectados a la red del SANA, tenemos un 40% que no están obteniendo, ¿verdad?, ese precioso líquido, por los racionamientos, ¿verdad?, que se están dando en la actualidad. Entonces, ¿qué está pasando con esto, Raúl? Y nosotros siempre cuestionamos esto. Porque si el calendario que se está dando ahorita dice cada 7 días, pero si usted manda personal ahí a hacer las respectivas observaciones en barrios y colonias, le van a decir que no están recibiendo cada 7 días, mentira. Está recibiendo cada 15 días, cada 20 días, una vez al mes. Entonces nosotros lo que decimos es, Raúl, si el servicio le va a llegar a determinado sector de colonia, que le va a llegar a ese servicio 15 días, ¿por qué no se multiplican esas horas de servicio de agua? Ya que cada 15 días le va a llegar. Porque en la red ahí está, pues si hubiera presión de agua, algún poco de agua podría agarrar todos estos sectores, pero el problema es que distancian los horarios de servicio de día y luego reducen las horas de servicio. Entonces, ¿qué pasa? La poca agua que mandan se quedan precisamente en las partes bajas, en los sectores de las partes bajas. Ya las partes altas, cuando de repente les empieza a chorrear, ¿verdad?, el grifo, ¿verdad?, entonces ya se terminó el horario del servicio del agua, entonces todos los pobladores se quedaron sin agua. Y vea usted la gran injusticia. Por un lado, hay que pagar esa factura aire, ¿verdad? El abonado tiene que pagar esa factura aire, le llegue agua o no le llegue, tiene que pagar esa factura, lo paga o lo paga. Y por el otro lado, está obligado a comprar a través de cisternas para poderse alimentar. Y ya hoy, Raúl, con otra agravante más, con estos precios inmisericordios de los carburantes, ¿verdad?, que ya usted ya sabe cuánto ha subido en estos días los carburantes. No hay duda que estos personeros que se dedican, ¿verdad?, a la distribución del servicio del agua, simple y sencillamente le van a aumentar a los valores, porque ellos van buscando generar utilidades y sin ningún tipo de control, porque es verdad, el SANA vende el servicio del agua, ¿verdad? Y ahí las cisternas, si echaron 6, 8 llaves en el día, pues, ¿verdad? Esas 8 cisternas se salvaron. ¿Verdad? El SANA les vende barato. Sí, y entonces, ¿verdad? Esa es la situación, la que estamos atravesando, ¿verdad? Los capitalinos con esta situación, esta problemática del agua, que esperamos que en este nuevo gobierno, ¿verdad?, con la presidenta doña Xiomara Castro de Zelaya, podamos tener respuestas, ¿verdad?, a esta problemática del agua, porque ya es tiempo, ¿verdad?, desde los 90, ¿verdad?, que en la administración del ingeniero Ascona, ¿verdad?, que se construyó Concepción, no se ha vuelto a meter otra represa. Y como ya lo dijo el ingeniero Troche, esa represa que dejó Narriafura ahí para la construcción, eso es, ¿verdad?, es un medio paliativo. Y a grandes males, Raúl, grandes remedios. Aquí la solución, Guaserique 2, que es la mejor opción que tenemos los capitalinos. Y ¿verdad?, ahí que estaríamos solventando, ¿verdad?, en gran parte toda esta gran demanda de déficit de agua que tenemos. Yo voy a ir con Darío Bonilla, pero antes me dice el ingeniero Juan López Gómez
El proyecto Guaserique no es viable por dos razones. Alta contaminación en la cuenca y subcuencas. El costo de las indemnizaciones por la tierra es más alto que la construcción de la misma. El ingeniero Curi lo puede afirmar. ¿Qué hay de eso? Pero es que depende, Raúl, depende, porque aquí la política es que aquí, cuando se va a hacer una obra, los empresarios vienen y acaparan propiedades, ¿verdad? Y lo compran en el Empire y lo terminan vendiendo en vara, ¿verdad? Y entonces, si vamos a actuar de esa manera, los estudios que nosotros tenemos en nuestro poder, la represa Laurel, Guaserique 2, anda por 348 millones de dólares a construcción, ¿verdad? Mire, nosotros estamos trabajando en la... Perdón, don Manuel, disculpe. En la construcción, ¿verdad? Más bien en la planeación para construir el proyecto El Río del Hombre, ¿verdad? Ese proyecto está diseñado para almacenar un estudio realizado en el 2015. Dice que ese sitio de represa está diseñado para almacenar 124 millones de metros cúbicos, ¿verdad? En los 90, en los estudios preliminares que se hicieron, se determinó que en ese sitio se almacenan 104 millones de metros cúbicos. Nosotros estamos trabajando en eso. Sin embargo, nosotros en la corporación municipal, incluso en el gobierno central, sentimos el clamor de la población, ¿verdad? Las personas quieren soluciones bastante rápidas, ¿verdad? La gestión de financiamiento, del diseño final de este proyecto y finalmente su construcción nos va a tomar algún tiempo, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar en la construcción de ese proyecto, sin embargo queremos, ¿verdad? Y estamos trabajando también en la construcción de proyectos que sean de más rápido impacto, ¿verdad? Entonces esa es la situación. Hoy en día la corporación municipal de la administración anterior, tiene en proceso de licitación la construcción del Río del Hombre, ¿verdad? Ellos están contratando, de acuerdo con ese proceso de licitación, están contratando 33 millones de metros cúbicos, ¿verdad? Cuando el embalse o el sitio de presa tiene capacidad para almacenar 100, ¿verdad? 120, dijimos 124 exactamente, ellos están contratando 33. Entonces, nuevamente, los capitalinos pierden este enorme volumen de agua que nunca se aprovecharía, ¿verdad? Si se construye ese proyectito cuando podemos tener este proyecto. Entonces, nosotros también estamos revisando ese proceso de licitación, posiblemente lo prolonguemos para tomar una decisión al respecto. Un equipo de técnicos está analizando lo que conviene para los capitalinos. Hay un detalle importante, Raúl, y es que, y televidentes, lo que dice el señor Amador es correcto en cuanto a que si comparamos técnicamente Guaserique 2 y Río del Hombre, Guaserique 2 es una mejor opción, pero el problema es real, y él mismo lo menciona. En Guaserique 2 las viviendas han aumentado, todo lo que es la contaminación ha aumentado, por lo tanto los costos de ese proyecto se irían mucho más arriba. Nosotros sí creemos de que el proyecto Río del Hombre es más viable, está mucho más fuera del área habitacional, digamos, de la ciudad capital, tiene una capacidad muy buena, hablar de 100 millones para arriba de metros cúbicos es una capacidad que va a venir a paliar definitivamente a la capital y a la población. Es un proyecto grande, probablemente tome tiempo para poderlo iniciar o ejecutar, pero es que si no arrancamos, o sea, si seguimos diciendo, mire, este es un proyecto grande, vamos a tardar mucho tiempo, busquemos algo pequeño, nunca vamos a arrancar y nunca vamos a llegar a ningún proyecto. Entonces creo que el proyecto de Río del Hombre sí es una posibilidad más viable que la de Guaserique 2. Repito, Guaserique 2 es un buen proyecto, pero desgraciadamente ya está lleno de habitaciones, hay muchos desperdicios, hay contaminación, aguas negras, etcétera, el manejo de todo ese tipo y esos volúmenes que hay que limpiar o desechar y pagar también terrenos privados, va a costar mucho más de los 340 millones que menciona el señor Amador. Dice aquí el ingeniero Bendec,
Deberían de hacer la represa de Guaserique de la misma manera que el presidente de México, Manuel López Obrador, el día de ayer inauguró un nuevo aeropuerto en el DF. Lo hizo con el apoyo del ejército, con el batallón de ingenieros. Que la paren las indemnizaciones. Se pagan con bonos 30 años. La cuenca de Guaserique está a 30 kilómetros. Río del Hombre es caro operarme. Raúl, Diga. mira, ellos tienen sus argumentos, yo tengo los míos. Figúrese usted, Guaserique 2 solo necesita 7 kilómetros de tubería para traer el agua a la planta de procesamiento que tiene el Senara. Si hablamos de Río del Hombre, estamos hablando de 36 kilómetros, Raúl. Y entonces nosotros decimos, mire, si no ponemos orden en esta cuenca de Río Guaserique, mire, esa cuenca la vamos a perder, por el amor de Dios, porque están misericordiamente deforestando todas áreas que debería de estar un área protegida también, pero no a vista y paciencia de las autoridades, se están cometiendo estas grandes barbaries. Y yo le digo, podrá ser un poco alterado el costo, pero mire, el agua es un derecho humano, está reconocido universalmente, no hay un ser humano que pueda vivir sin ese pedazo líquido. Por el amor de Dios, no le buscamos tantos, pero esos estudios están hechos, se indemnizaron. Si hubiera voluntad política, yo le aseguro a usted que esa represa la construimos. Si usted se recuerda de la construcción de viviendas que hizo Callejas, allá por el 94, donde se le prohibió que se construyera ahí porque se iban a contaminar ¿verdad? La represa Labrelli. Más sin embargo, como Callejas era el presidente, dijo esto se hace porque se hace. Pero fueron inversiones perdidas allí porque al final la población no pudo habitar Y entonces digo yo, ¿por qué no paramos, Dios mío? Mire, aquí Raúl, cuando nos azotó el Mish, ¿verdad? Aquí todas esas cañerías que tenía en el Sana, ¿verdad? Se las llevó y entonces todas ¿verdad? Contaminaciones ahí desde las aguas negras están cayendo directamente a los ríos. Y la otra parte, ¿verdad? La están contaminando los empresarios con sus desechos, ¿verdad? Químicos a estas cuencas de los ríos. Pero vean ustedes desde el 98 del MIS, mira, aquí no se ha hecho absolutamente nada. Yo lo puedo invitar a Raúl y que hagamos un recorrido. Y usted se va a asombrar, Raúl. Usted se va a asombrar definitivamente. Qué gran injusticia. Y aquí pareciera que es que no tuviéramos autoridades, por el amor de Dios. Estamos con un montón de cuencas aquí en el entorno de la capital, Raúl. Si yo le enseñara el plan maestro que tenemos ahí en nuestro poder ahí, usted se va a asombrar y no es posible que estemos a estas alturas en el pleno siglo XXI con esta gran déficit de agua y teniendo este montón de cuencas en el entorno de la capital. Un televidente me dice, una empresa mundialmente reconocida elaboró estudios del Río del Hombre, y el otro televidente me dice, tienen que bombear el agua, el bombeo es caro, cuesta mucho en electricidad. Y también me dice, los resultados arrojan que se puede hacer por etapas, la primera 35 millones de metros cúbicos y posteriormente podés hacer el resto, aún trabajando ya el sistema en su primera etapa. Claro que se puede. Claro que se puede. Uno esto es en el Río del Hombre, sí, en el Río del Hombre. Una de las principales propuestas del actual alcalde, Aldana, bueno, era la propuesta más fuerte de él, era esto del agua. Sí. ¿Y están preparados? Estamos preparados, estamos trabajando. De hecho, la semana anterior nos reunimos con personas que ponen la plata, ¿verdad?, para estos proyectos. Luego nos estamos reuniendo con el equipo de Casa Presidencial, ¿verdad?, para definir cuál es el proyecto finalmente con el que vamos a salir, ¿verdad? Tenemos Río del Hombre, tenemos otros proyectos intermedios y el proyecto allá en Guaserique. Esa cuenca nunca la vamos a echar a perder porque estamos analizando la situación del proyecto Guaserique 2 como está contemplado desde los 80, lo que mencionan que hay un alto impacto en inundación de viviendas, indemnizaciones, lo que lleva a indemnizaciones. Agua Arriba en aquellos años también se propuso y se analizó un sitio de presa ya estudiado en aquel momento.
Entonces también lo estamos analizando para finalmente tomar la decisión si lo hacemos agua de arriba, de lo que es Guasarique 2, o el proyecto, o Guasarique 2 como está contemplado. Pero nosotros vamos a tener una solución a este problema. Raúl, yo le digo, y acuerda mis palabras, y espero estar aquí en otro foro hablando, este gobierno de Jorge Aldana pasará sin pena ni gloria estos 4 años. Porque sabemos que las corporaciones no tienen la capacidad para hacer inversiones de alta envergadura en lo que es el agua. Acuérdese usted que las alcaldías funcionan con el 6% que el Estado les brinda. Y si aquí se va a hacer un proyecto de alta envergadura como lo es Guasarique 2, Río del Hombre, tiene que ser vía Congreso Nacional o vía el Ejecutivo, que son los que tienen la potestad para hacer estas inversiones. Jorge Aldana no se puede endeudar más allá de los 4 años de su gobierno municipal, porque eso es lo que establece la ley. Aquí no, que no vengan a engañar el pueblo, por el amor de Dios, porque de eso ya estamos hartos y por eso han pasado todo este relajo de años, ¿verdad? Porque no ha habido voluntad política. Y entonces, Jorge Aldana no es el que va a solucionar. Mire, él dijo... ¿No le cree al ingeniero Troche usted? No, hombre, por el amor de Dios. Si estos personajes lo que andan haciendo es buscando el lucro, el beneficio en lo personal, pero estos personajes no... Yo no tengo esperanza que están involucrados en resolver la problemática del agua, hombre. ¿Quiénes somos personajes usted? Mire, si a usted ya lo conoce, Raúl, mire, Narria afuera desde un principio, ese fue el estudio. Por ejemplo, Miguel Pastor, ¿verdad? Quiso hacer, cuando era el alcaldesa, y en aquella oportunidad, con los movimientos sociales que hicieron, dijo Miguel, pues no los metemos a ese rollo. Pasaron los 8 años de Ricardo Álvarez y Ricardo Álvarez jugó honesto y dijo, Ricardo, yo no me meto a ese rollo porque la alcaldía no tiene la capacidad técnica, administrativa ni financiera para manejar estos sistemas. Ricardo fue honesto. Luego entra Narria Fura. Usted sabe que Narria Fura es un empresario de éxito. Y entonces la intención de él es eso, precisamente privatizar estos servicios. Yo me recuerdo en vez pasada, y ahí tengo, como dijera, los reportajes, donde Narria Fura se expresaba que ellos no iban a cumplir represas, que ellos lo que iban a comprar era el agua en bloque y que lo iban a pagar a un precio de 25 centavos de dólar, precio internacional, ¿verdad? Y entonces, y desde la fecha que estaba Narria Fura, 8 años, 12 años ahí, digamos, y que tenía todo el poder político, porque era un hombre allegado de cerca al Partido Nacional, ¿verdad? Con todo el poder económico que han tenido, mire, pasaron todos estos periodos, se fue, ¿verdad? Y no hizo ninguna solución en la capital. Por eso nosotros decimos, Jorge Aldana va a pasar sin pena ni gloria, porque, vea usted, doña Xiomara en días pasados se manifestó públicamente y dijo, lo que son las instituciones del Estado, como es el SANAA, Hondutel, la ENE, son instituciones públicas que las vamos a recuperar. Entonces pareciera que Jorge Aldana no está en sintonía con la presidenta, doña Xiomara, porque él está en otras misas. Y entonces, y se lo vamos a recordar a la presidenta. El presidente Zelaya, en la última reunión que tuvimos en la bancada, en la sede, me dijo, si el Partido Libre gana, Amador, ese proceso de municipalización no va. Y aquí se lo estoy diciendo públicamente al presidente Zelaya. Y vamos a ver si en realidad se va a cumplir. Nosotros aportamos a la causa para que el Partido Libre llegara al poder, porque sabíamos que en la administración de Narria Fura estábamos con la soga al cuello, ¿verdad? Y hicimos el trabajo que teníamos que hacer para que saliera electo el Partido Libre. Hoy queremos que le den esas respuestas al pueblo, y no queremos demagogias aquí, ¿verdad? Queriendo, porque a mí no me van a dar a todo con el dedo, porque yo conozco, ¿verdad?, la situación. Yo no soy un tipo improvisado y vengo desde ahorita en esta lucha. Y lo que hacen estos personajes, porque cuando uno se opone a estas cosas, ¿verdad?, lo mantienen allá al margen, no lo toman en cuenta, pero no me importa, estamos en esta lucha y la vamos a defender a capa y espada. Sí, no, yo nada más tengo que mencionar de que estamos trabajando en sintonía con el equipo de Casa Presidencial. Sabemos de la magnitud de estas inversiones. ¿Y quién es el equipo de Casa Presidencial? Técnicos de ellos. ¿Quién sabe de agua ahí? Prácticamente nosotros le llevamos las soluciones, ¿verdad? Y ellos van a decidir la cuestión relacionada con el financiamiento, ¿verdad? Porque la magnitud de las inversiones se escapan a la capacidad
de la capacidad que tiene la alcaldía municipal. De eso estamos claros. Ese es un proyecto que tiene que tener la aprobación de Casa Presidencial en el sentido de la cuestión financiera. Eso es prácticamente. Don Nabil, al escuchar estas posiciones, ¿qué piensa? Mire, yo la verdad que... No, fue sonrisa la que se tiró, sí. aún sobre la máscara. Aún con la mascarilla se vio. Yo insisto, mire, a mí yo voy a hablar como un poblador de aquí de la capital, claro. O sea, que necesita urgentemente un proyecto, sí. Y eso es muy importante. No importa, y lo repito, lo dije hace poco, de más temprano, sea la municipalidad, sea el gobierno, sea quien sea, pero sí es urgente un proyecto de esa envergadura. Y sí se necesita definitivamente un análisis técnico bien claro para ver los costos, para ver si es mejor Guaserique, si la parte alta de Guaserique puede ser una posible solución, o 2 o 3 o 4 proyectos pequeños, aunque yo por lo menos personalmente no estoy de acuerdo con los pequeños. Yo soy de los que tenemos que ir ya a lo grande, por eso que hablo de Río del Hombre, que tiene que desarrollar una tubería y un bombeo un poquito más largo, pues sí, es cierto, pero es un proyecto grande, es un proyecto que va a venir a solventar o va a mejorar la calidad de vida de la población de la capital. No importa si lo ponemos aquí o en Guaserique o en Río del Hombre. Y la decisión sí, tiene que ser a nivel gubernamental. Yo creo que ahí no hay ninguna duda, ninguna duda. Es un proyecto grande y la decisión tiene que ser a nivel gubernamental. Y voy a traer a recuerdo una reunión que tuvimos cuando el presidente Zelaya, Manuel Zelaya, estaba todavía en el gobierno. Estuvimos en una reunión, inclusive en un foro de las Naciones Unidas, y él también mencionó la importancia y la necesidad de un proyecto grande. En aquel tiempo todavía se pensaba que Guaserique podía salvarse en el sentido de que se evite mayor contaminación, se evite mayor dominio de propiedades privadas que van a elevar muchísimo el costo de ese proyecto. Pero de nuevo, ahí están los técnicos deben sentarse, poner todo en la mesa, la carta en la mesa y evaluar cuál es el que tenga mejores posibilidades, pero arrancar ya con un proyecto es urgente. Así es. La empresa que ha visitado el proyecto Río del Hombre por varios años y hace estudios se llama Lombardi. ¿Lo veo incómodo, don Sí. Manuel? Yo le hago una pregunta. ¿Sabe usted en la actualidad cuántos gerentes hay en el Saná? Diga. Mire, aquí está el ingeniero Sevilla, que dejó Nariafura. Tiene un Enrique Velázquez de su gerente de contrato hasta por 8 años el contrato. Jorge Aldana acaba de nombrar ahorita al ingeniero Troche, que es el que tenemos aquí en el SEC. Y la presidenta doña Xiomara Castro acaba de nombrar a este señor Luis Gómez en el gerente del SAN. Pregunte usted con cuál de todos los ingenieros habrá que tener respuestas y a las soluciones a la problemática. No, pues yo entiendo que es el ingeniero Troche. Entonces los otros están pintados. El que acaba de nombrar ahí la presidenta Xiomara Castro está pintado. Pues. Otro señor que no conoce ni papa de lo que es el manejo del agua. Fíjese que ahorita en estos días ahí lo fueron a presionar ellos y le dijeron que tenía que firmar lo que era la caja de registro de los fondos del SANA y que si no la entregaba, que entonces le iban a correr del SANA. Y él, el pobrecito, por miedo a perder la chambita, entonces dijo, bueno, voy a tener que firmar esto. El gerente ese que está de Luis Gómez ahí en el gerente del SANA. ¿Qué es lo que quiere? ¿Usted qué quiere? Queremos un gerente irresponsable, ¿verdad? Con quien uno se pueda dirigir y resolver esta problemática del agua, Raúl, porque esta es una necesidad, mire, esta es una prioridad dentro de las prioridades ¿verdad? Que tenemos los hondureños. No es posible que a estas alturas, ¿verdad?, estemos con esta agitación, esta problemática. ¿Usted cree que es justo, Raúl? Mientras el Lomas del Guijarro, el SANA le está vendiendo 16.50 del Empire el metro cúbico de agua, y en esas zonas allá como la capital están pagando comprando a través de los barriles 300 lempiras el metro cúbico de agua, cuando debería de ser al revés, que estas colonias de alta plusvalía financian a estas colonias en vías de desarrollo, pero esas son las grandes injusticias
Y eso es lo que tenemos, desgraciadamente. Estas son las personas que nos gobiernan y que no les interesa en realidad esta gran necesidad del pueblo. Pero mire, bueno, conozco personalmente al ingeniero Troches, pero la gente fue a votar por Aldana para alcalde y lo nombró a él. Debe tener confianza en él, porque Aldana es el alcalde y nombra al gerente que quiere, pues. Yo personalmente no quisiera resaltar mis cualidades profesionales, ¿verdad? Pero vine al país después de trabajar la ingeniería civil. Vine al país en el 2000, en el año 2000, con una maestría en hidrogeología, en aguas subterráneas, ¿no? Que justamente es el tema de este Día Mundial del Agua, hacer visible lo invisible, refiriéndose a las aguas subterráneas, ¿verdad? Yo tengo una maestría en esa área por la Universidad de Costa Rica. Luego, estando allá en el 1999, trabajando en mi tesis, me contactaron del SANA, una persona que yo ni conocía, ¿verdad? Un funcionario del SANA, y me dijo: nos damos cuenta de que usted está trabajando en su tesis, o que está estudiando hidrogeología, y queremos que venga a trabajar con nosotros una vez que venga con su título. De hecho, yo me vine, ya en el 2000 yo vine con mi título, llegué al SANA y me dijo: bueno, empiece mañana. Y le dije: ingeniero, deme un tiempo para ir a visitar a mis familiares, ¿verdad? Y luego, después de eso, estuve 15 años en la institución, después de escalar diferentes cargos. Puedo decir que me gradué en el SANA como gerente de la división metropolitana, ¿verdad? Eso me dio la oportunidad de conocer el acueducto, el sistema de agua potable y alcantarillado de Tegucigalpa. No es algo que me han contado. Yo no me reuní con un asesor ayer ni ahora antes de venir a este programa para que me diga: vos tenés que decir esto, ¿verdad? Yo conozco, yo tengo los planes maestros, yo sé cuáles son los estudios que están realizados. Y por mi conocimiento sé que cada estudio no es porque yo lo quiera hacer o porque yo lo quiera imponer, es porque tiene que hacerse un análisis de factibilidad técnica, económica, ¿verdad? Incluso ambiental, incluso social, para que nos diga: este es el proyecto que corresponde. Nosotros tenemos claridad en eso, ¿verdad? Y lo mencionamos allá en la campaña política. Propusimos la solución definitiva al problema de agua potable para Tegucigalpa, Río del Hombre. Sin embargo, vamos a trabajar en Río del Hombre, pero de inmediato vamos a salir con un proyecto de mediana envergadura. Esa es la línea. ¿Comentarios? Bueno, vuelvo y repito, nosotros tenemos una esperanza, ¿verdad?, con la presidenta electa, y esperamos, nosotros estamos solicitando una reunión con ella, ¿verdad? Presentamos, ¿verdad?, una nota hacia ella ahí con otras organizaciones de la CEIBO, porque la CEIBO es otro de los del departamento que no está, como le dijera. Pero es que usted lo menciona a doña Xiomara y el alcalde. Bueno, es que para mí no hay solución. Jorgito Aldana, yo le tengo un aprecio, lo aprecio mucho al amigo, pero él no está a la altura para resolver esta problemática del agua. Aquí tiene que involucrarse un personal altamente calificado, bueno, pero para poder resolver. ¿Y los técnicos? Y yo estoy escuchando aquí al ingeniero Troche, tanto tiempo que estuve en Aldana. Y entonces, ¿qué se hizo en todo ese tiempo que él estuvo? ¿Verdad? Todos esos estudios que dijeron que se hizo. Ese es el problema que tenemos. Si usted se recuerda, Narria Fura quería hacer un traspase de la represa de Nacagome, Raúl. Y nosotros le dijimos que solo en una mente descabellada de alguien que desconocía, querer traer agua de la represa de Nacagome cuando sabemos que esa población está en la misma circunstancia que nosotros. ¿Cuánto costó ese estudio que decía que iba a hacer 5 estaciones de bombeo para traer el agua hasta aquí a la capital? Por el amor de Dios. Entonces, es lo que digo yo, que aquí en nuestro país es donde el corcho se hunde y el plomo flota. Entonces le damos, ya estamos hartos de eso, Raúl, queremos respuestas. El pueblo está pidiendo a gritos la solución, ¿verdad?, de esta crisis, que la tenemos permanentemente los 365 días del año. Enero Cabas. Yo quiero referirme al proyecto Nacagome. Yo creo que Nacagome es un proyecto que es un ejemplo a considerar. De hecho, ha servido como una experiencia en muchos países. ¿Por qué? Porque tiene múltiples aprovechamientos, ¿verdad? Nacagome es un proyecto donde se utiliza el agua para agua potable, se desarrolla también para agua para riego, para agricultura,
se genera energía eléctrica, en pequeña cantidad, pero se genera energía eléctrica. O sea, es un proyecto con una experiencia muy grande. Sí, puede ser que sea descabellada la idea de traer el agua de allá para acá, pero de nuevo, o sea, lo que andamos buscando es una solución. Y el proyecto, mire, yo el proyecto Nacaome lo conozco porque hace muchos años inclusive trabajamos en formar, organizar y capacitar y legalizar a varias juntas de agua de ese sector. Trabajamos con 15 juntas de agua y los apoyamos desde la organización, la capacitación, la formación y la legalización para que pudieran ellos tener, digamos, movimientos financieros en los bancos y préstamos. Yo defiendo a Nacaome porque considero realmente que es un ejemplo para toda la región centroamericana. Muy pocos proyectos tienen múltiples aprovechamientos y esa es una de las cosas que por eso mencionaba la Ley General del Agua. La Ley General del Agua es muy clara. El derecho al agua es para todo el mundo, o sea, aquí no hay nadie. Usted puede, por ejemplo, y en eso estamos de acuerdo en que si yo puedo hacer un pozo, ¿no? El pozo es mío, pero el agua no es mía, el agua es de todos. En eso estamos claros. Y la Ley General del Agua claramente lo define y lo practica. Lo que nos falta aquí, sí, es una decisión arriba. Yo creo que tenemos buenos técnicos, tenemos profesionales capacitados para poder desarrollar recomendaciones al mejor proyecto para la capital. Pero lógicamente no está en manos de los técnicos la decisión. La decisión está en los políticos, allá arriba. Esa es la decisión. Entonces, aquí no podemos hablar mal de los técnicos, no solamente por defender al ingeniero Troches. Yo conozco muchos técnicos en el SANA, amigos míos, de que hemos trabajado juntos en muchas actividades y son muy capacitados. No necesitamos inclusive nadie que venga de afuera. El problema es la decisión a nivel superior. Y mientras no se tome esa decisión a nivel superior, vamos a seguir con el mismo problema. Sí, eso justamente quería enfatizar, de que en estos momentos sí hay una decisión de apoyar la gestión de la alcaldía municipal a través de la Unidad Municipal de Aguas Potable y Saneamiento en relación a las propuestas de solución. Hay compromiso, vamos a llevarles a ellos, como les mencioné, los proyectos para que ellos digan, nosotros vamos a apoyar este proyecto financieramente. Me dice aquí, antes de la pausa, me dice el ingeniero Caguas tiene razón, hay que bombear el agua del Río del Hombre, pero una vez llegando a la parte alta de la ciudad, por gravedad se ahorraría la energía que se usa por el bombeo actual para llevar el agua a las partes altas. Nacaome se descartó porque el estudio arrojó que solo en energía anualmente oscilaban $45 millones por costos de energía en las 5 estaciones elevadoras. Sí, es correcto lo que él dice. ¿Es cierto? Es correcto, sí. Voy a ir con Darío Bonilla. Darío, ¿cómo está el precio del agua? ¿Cómo le venden el agua a la gente, esas cisternas? Y después le voy a preguntar al ingeniero acá sobre la pureza del agua también. Darío, adelante. Buenos días, licenciado Raúl, y a usted que está pues informándose con la entrevista. Acabamos de hacer en horas más tempranas un recorrido por algunos sectores de la capital, como la Nueva Capital, La Ulloa, Mary Flake de Flores, donde son las colonias altas de la capital de la República, en donde pues algunos residentes de la zona nos reportaban, licenciado, que está a 35 lempiras el barril de agua. Sin embargo, hay lugares más altos donde podría alcanzar los 40 y hasta 50 lempiras. Esto es preocupante, ya que pues antes todavía no estamos de lleno en el verano y pues ya la alcaldía municipal ha implementado estas restricciones o racionamientos de agua donde, si bien anteriormente no había acceso al agua potable, ni siquiera tuberías que conectaran ciertos sectores de la capital con el SANA, sin embargo, actualmente cada 7 días, esto aplica para toda la capital de la República, y las personas nos reportan que tienen que comprar cada 15 días un barril de agua, cada 15 días hasta 3 barriles de agua, y eso les representa un costo alrededor de los 150 lempiras, quizás depende del sector donde se puedan ubicar.
Y conversando con algunos de los conductores de estos camiones cisternas, estamos en este momento desde el llenadero de Toncontín. Estamos hace aproximadamente 30-35 minutos y en ese tiempo hemos visto más de 30 camiones cisterna. Eso significa que la demanda es bastante alta, casi un camión por minuto está llenándose y saliendo a diversos sectores de la capital. Conversando, como les menciono, con algunos de los conductores, dicen que anteriormente eran ciertos sectores donde se necesitaban, como la colonia Villanueva, Villavieja. Sin embargo, en la actualidad, pues desde otras partes de la capital también están buscando el servicio, como residenciales, Residencial Las Uvas, incluso Las Lomas también, donde venden toda la pipa o todo el camión cisterna, y el precio anda en eso. Incluso en lugares donde hay bajos recursos, solo compran baldes a 10 lempiras cada balde, y pues se les indica también, por supuesto, que deben de venir prácticamente cada semana a llenar los camiones o los botes también, que pueden servirles para acumular agua. Por ejemplo, aquí tenemos a alguno de los conductores. Me estaba comentando usted que en la actualidad en todos los sectores de la capital están solicitando el servicio. Así es, correcto. De todo lado de la ciudad capital están pidiendo agua. ¿En cuánto anda el barril o la cisterna completa según el sector donde se lo solicitan? Según el sector, sí, correcto. El precio anda en 1000 lempiras, 900, hasta 1200. Hasta 1200. ¿Y cuáles son los principales sectores donde están solicitando el servicio, donde no hay tuberías del SENA? Ahorita, pues, como le repito, en toda la ciudad están pidiendo agua. ¿Desde qué hora hasta qué hora están realizando entregas? Bueno, desde las 6 de la mañana que abren acá el SANA hasta las 2 de la tarde. Ok, un horario bastante extendido para poder hacer la distribución del vital líquido que, bueno, según reportes del mismo SANA, los hogares de escasos recursos utilizan alrededor de 50 litros de agua al día, y en lugares también o en sectores de la capital donde hay más posibilidad económica se podrían consumir entre 200 y 300 litros de agua al día. Con este informe retornamos, el licenciado Raúl Valladares, al estudio de la entrevista. Muchas gracias al compañero Darío Bonilla, directamente de Loma de Toncontín. ¿Cómo saber que esa agua es buena agua, que se puede consumir? Bueno, nosotros garantizamos que el agua que entregamos, ¿verdad?, en esos llenaderos que estamos mirando en su imagen, es de buena calidad. Es el agua tratada en nuestras plantas de tratamiento, ¿verdad? La misma agua que recibimos nosotros en nuestros hogares. Obviamente hay una manipulación una vez que entra a la cisterna. Ya, sinceramente debo decirlo, no sabemos cuál es la condición de esa cisterna, si la sanitizan, si la lavan constantemente los dueños de esos camiones. ¿Qué van a hacer para eso? Esto nos lleva a tomar un control, ¿verdad? Justamente esta pregunta suya, ¿verdad? Nos lleva a tomar un control. Se me viene a la mente que esas cisternas deben ser revisadas para que haya la higiene. Definitivamente, porque hay algunos, le voy a ser sincero, de que o llenan un agua de mala calidad en cualquier otro sitio, ¿verdad? Y luego al día siguiente o horas después están llenando en nuestro llenadero. Ya la cisterna ya ha sido contaminada, ¿verdad? Por esta cuestión de ingresar agua de mala calidad. Entonces vamos a controlar eso, lo vamos a revisar sinceramente. ¿De esto, don Manuel, lo que platicamos? Sí, bueno, eso estamos conscientes. Lo que dice en ese aspecto compartimos con el ingeniero Troche, porque en tiempos críticos de verano los que se dedican a este rubro, por ejemplo, si ellos logran conseguir unos 2, 3 o 4 viajes a través del SANA, pero les queda un espacio de tiempo, ellos se van a pozos, ¿verdad? Le llenan la cisterna, pero esa agua no va garantizada, pues, y luego posteriormente vuelven otra vez a los llenaderos que tiene el SANA, y ahí, pues, es verdad, no hay ningún tipo de control. Ya está contaminada, correcto. Ya está contaminada, en eso estamos de acuerdo. Pero por el otro lado también, Raúl, hay que reconocer que las cañerías de la red del SANA, desde cuando nos azotó el Mitch, también hay cañerías que están dañadas, y se dice que hay una fuga de agua, por lo menos un 30% lo que vienen de la, ¿verdad?, por estas cañerías a cada uno de los hogares. Y también, pues, ¿verdad?, esa red no se ha cambiado, y también ahí puede surtir un efecto de contaminación.
Por eso es que, verdad, aunque sea agua tratada a través del SANA, pues uno lo que hace, verdad, no tomarse la cruda, sino que hervirla. Y la mayor parte de la gente, Raúl, lo que hace es que para tomar el agua, pues compra esa agua en botellones, ¿verdad? Que para, ¿verdad? Y deja la otra para cocimiento de alimentos y todas esas cosas, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Ese problema también lo tenemos en la capital, porque esa red, ¿verdad?, de agua potable y saneamiento sabemos que está dañada y que hasta el día de hoy pues tampoco se ha ido haciendo el trabajo para hacer los cambios respectivos. Ingeniero Caguas. Nosotros lo que podemos tal vez informar es que en el país y aquí en Tegucigalpa, en la universidad, en la Facultad de Ciencias, tenemos un laboratorio de aguas muy bien instalado que tiene posibilidades de hacer análisis físicos, químicos, microbiológicos, y que lo ponemos a la orden. Ahí está a la orden para que pueda ser utilizado para hacer los análisis correspondientes en cualquier momento, en cualquier lugar, y poder así detectar si realmente si hay o no hay contaminación. La contaminación es un problema grande. Las cisternas muchas veces las hemos visto sacar agua de los ríos para llevárselas a las residencias y venden la cisterna. A mí me ha tocado comprar hasta 800 lempiras, por ejemplo, para llenar un tanque en la casa, y ellos garantizan de que la traen del SANA, y en realidad uno se da cuenta que no es del SANA, es agua que viene de los ríos, y lógicamente eso contamina. La cisterna contamina también el depósito donde va el agua. Pongo a la orden ese laboratorio de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional para que puedan ser utilizados y hacer los análisis que consideren oportunos. Muchas gracias. Dígame, en esos 8 años de Narritito Azura, ¿qué se hizo por el agua? Absolutamente nada. Desde el 90 que se construyó, Raúl, Concepción, aquí no se le ha vuelto a meter otra gota de agua en la capital. Por eso es que tenemos este gran déficit. Imagínese usted que cuando se construyó Concepción, el índice poblacional andaba por 700,000 habitantes, Raúl. Hoy andamos ya alrededor de 1.700.000, y más a la gente que visita, a sus parientes en la capital, los amigos. Esto se multiplica, que andamos ahí convergiendo aquí en la capital alrededor de ya de 2 millones de personas. Por eso es que tenemos ese gran déficit. ¿Verdad? Y mientras no pensemos en construcción de estas represas en grande, aquí la situación esta se va a portar mucho más difícil, porque los inviernos cada vez que vienen, ¿verdad?, son impredecibles. Y yo le voy a decir, ahorita todavía Raúl, nos sentimos en la gloria, y si usted se acuerda, allá como hace 3 años atrás, en el 2019, fue la situación más difícil que vivimos nosotros. Acuérdese, si usted se recuerda, la represa Concepción apenas agarró un 50% del volumen. Y esa fue la situación más crítica que hemos vivido. Ahorita todavía estamos en la gloria, porque esos embalses, ¿verdad?, almacenan un poco de agua. Aunque tenemos que reconocer que esa agua, ¿verdad?, que está ahí, cuando se ve usted el escalímetro ahí de los niveles de la represa, no son volúmenes reales también, porque acuérdese usted que hay un 30% de sedimentación en esa represa, y ni tan siquiera eso se ha querido hacer, ¿verdad?, absolvar esa represa, porque eso le quitan en realidad el agua real, el volumen de agua. ¿Verdad? Usted puede ver esos niveles ahí, pero en la realidad no es eso el nivel que representan las represas. Por eso es que es en la urgencia necesidad de sacar esa sedimentación y trabajar aguas de arriba, Raúl, para que cuando vengan los inviernos toda esa sedimentación no entre en directo a la represa. Pero ni tan siquiera eso se ha hecho aquí, pues, y entonces aquí estamos en una situación bien difícil con esta cuestión del agua. Dice Carla Ramos, de la administración aquí en el canal, que tiene que comprar una cisterna de agua una vez por semana porque no llega el agua. Y aquí estamos en el centro de Tegucigalpa. Todas las semanas compramos una cisterna, me dicen los compañeros de administración. ¿Cómo se va a mejorar eso, ingeniero? Porque, bueno, aquí es el centro de Tegucigalpa, la colonia Miramontes, los barrios más deprimidos de la ciudad. Ahí vemos a la gente jalando agua. ¿Cómo se puede mejorar eso? Yo le digo, como profesional,
de que lo primero que tienen que hacer es revisar la capacidad de almacenamiento que tienen sus instalaciones, si se refieren a este edificio, ¿verdad? Si el volumen que están almacenando es lo que requieren, ¿verdad? Es lo que demandan, porque el agua llega al mínimo 12 horas, ¿verdad? Cada vez que damos servicio. Es suficiente para que un depósito de 10.000 galones se le llenara. Entonces, para empezar por ahí, ¿verdad? Prácticamente eso, y nosotros si tuviesen algún atraso en el horario de servicio, están los teléfonos nuestros para que nos llamen. Por ejemplo, la semana pasada vi gente protestando, gente que vive ahí por la represa de Los Laureles, sí, que les tiran el agua cada 12 días, dice, y una vez a la semana. ¿Qué pasa ahí? Mire, hay sectores donde nosotros... Óigame, lo sentí lógico que la represa está tan cerca, ¿por qué no tienen agua? Sí, pero no depende de eso, no depende de eso, porque todos tenemos el mismo horario de servicio. Sin embargo, hay sectores que ellos, su sistema interno en su colonia, en su barrio, ese sistema es gestionado por la Junta de Agua, ¿verdad? Nosotros, como unidad municipal de agua, le llenamos un depósito, ¿verdad? Un tanque o una cisterna, ¿verdad? De 20.000, de 30.000 galones, lo que sea, pero internamente es la Junta de Agua que lo gestiona, ¿verdad? Abre las válvulas y la manda a determinado sector en su colonia. Entonces, depende de eso, si la Junta de Agua está gestionando bien o gestionando mal eso. A veces sucede de que ellos diseñaron una cisterna para una población de, digamos, de 300 casas, por decir algo. Pero estas colonias fueron creciendo y su infraestructura de almacenamiento de agua no creció, ¿verdad? Obviamente van a tener déficit, ¿verdad? Y ellos están autorizando conexiones y al final la poca agua que tienen la están compartiendo. Si era para 300, ahora la están compartiendo entre 500 viviendas, por decir algo. Entonces es algo al interno del barrio o colonia. Me dicen aquí, dígale al ingeniero, a mí me llega los lunes de 9 a 2, solo los lunes, nada de 12 horas, en la colonia Las Campanas. Es que sí, no es fácil este problema. No, mire. Es que hay cuestiones, hay cuestiones que son hidráulicas, ¿verdad? La hidráulica misma. Hay una cota topográfica, lo mencionó don Manuel, ¿verdad? Si esta vivienda está ubicada en una parte alta, entonces va a tener menos horario de servicio. La familia que está ubicada en la parte baja, posiblemente o con seguridad, van a tener, de esas 12 horas, desde que abrimos la válvula, van a tener garantizado 11 horas. ¿Verdad? Entonces depende de eso, no es que una vez que se abre la válvula en el tanque de distribución inmediatamente la tiene. El agua tiene que ser transportada, ¿verdad? Y tiene que llenarse la red, ¿verdad? De eso depende, ¿no? Raúl, mire, hablemos con honestidad. Yo le digo al ingeniero, y no engañemos al pueblo. Mire, la pregunta que te está haciendo Raúl, precisamente de la compañera que, ¿verdad?, que no recibe agua, mire, todas estas colonias de aquí de la capital, como algunas colonias y barrios de las partes altas de Comayagüela, se están alimentando precisamente de esto de la estación de lo que es el Picacho. Usted sabe bien que el Picacho, ahí no hay represa, ahí así como entra esa agua en las cañerías, así viene a la planta potabilizadora. Óigame, ¿y cómo está deforestado ahí? ¿Verdad? ¿Y qué pasa, Raúl? Ahí es donde quiero llegar. Fíjese que esa cuenca del Picacho anteriormente estaba generando, en su plenitud, estaba generando 1.350 litros de agua por segundo. En este invierno que pasó, ¿sabe cuánto llegó a su plenitud, Raúl? Llegó a 950 litros de agua por segundo. Y ahorita en la actualidad está, como les reflejando, como 370 litros de agua por segundo. Entonces, desgraciadamente, ¿verdad? Como ha bajado esos niveles por la gran deforestación que ha habido, por la quema que ha habido ahí, que se ha atacado en Misericordia y el Parque Nacional La Tigra, el volumen de agua se ha reducido. Por eso es que esta gente, de todos estos sectores que se alimentan del Picacho, ¿verdad?, son los sectores más sacrificados, porque a medida vaya arreciando el verano, entonces así se tiene que ir aumentando los racionamientos, Raúl. Esa es una realidad que no se puede desconocer.
¿verdad? Aquí no hay tales que porque las juntas de agua no manejen el sistema ya en lo interno de barrios y colonias. El problema es que no hay presión. Y yo le puedo poner un ejemplo aquí nomás, estas colonias que están pegadas como le dijera, aquí nomás al Picacho. La poca agua ahí se quedan en las partes bajas y las que están ubicadas en las faldas allí, esa gente se queda sin agua. Pero eso es por eso, Raúl, porque ya la verdad hay que reconocer que ahorita, y ahorita con un enorme problema más, porque imagínense, aparte de los rendimientos, Raúl, con esas quemas, ya que van más como de 80 incendios, Raúl. Y es agua para sofocar esos juegos. Ahí van los helicópteros a cargar a la represa, Raúl, para sofocar esos juegos. Fíjate que ni eso todavía hemos adquirido conciencia nosotros los hondureños. Y aquel proyecto Bosques de Santa María paró, continúa la obra en La Tigra. ¿Cuál es la posición? ¿Paró eso o no? ¿Y cuál es la posición de la alcaldía en ese proyecto? No, nosotros, el compromiso de la alcaldía municipal, del alcalde Aldana, es que no se va a autorizar un proyecto que ponga en riesgo el medio ambiente, ¿verdad? Y directamente el agua de los capitalinos. Ese proyecto está demostrado que afectaba la cuenca. ¿No va eso? No va ese proyecto. Mire, Raúl, eso hubiera sido la catástrofe más grande que se hubiera dado. Imagínense, ¿sabe cuántas viviendas estaban queriendo construir ahí? 2.600 viviendas. Óigame. Un centro comercial. Y ese reservorio que quería hacer en Narriafura y en Rancho Viejo, eso no era otra cosa más que ir preparándole el agua ahí a la construcción de esas viviendas. Porque ellos lo que iban a desviar esa red de la cañería que viene de San Juancito para precisamente para hacer ese reservorio. Si estamos hablando que esa red ahorita en la actualidad, imagínese usted, de 1.350 litros de agua por segundo, estaba bajando a 950, imagina ya con ese reservorio para ir preparando y desviar esa agua. Y entonces, sinceramente, eso es lo que a uno le preocupa, Raúl, y que a estas alturas se debía de estar ahí reforestando toda esa área destruida que está ahí, Raúl, para ver cómo podemos ahí, que ese volumen de agua vuelva a subir esas cuencas ahí del Parque Nacional La Tigra. Y Narriafura estaba empecinado que ese proyecto estaba fuera de la zona de amortiguamiento. Óigame, si más bien ese proyecto estaba metido en la zona núcleo. Ingeniero Troche, usted como conocedor en la materia lo sabe. Y lo que hicieron es que bajaron 400 metros atrás de la zona núcleo y bueno, de aquí para allá vamos a construir. No, pero ya imagínese usted solo en una mente, como le dijera, de quiénes nos han gobernado. Por el amor de Dios, hombre. Ese es el pulmón que tenemos aquí en la calle y tenemos que cuidarlo, hombre. El mismo reservorio que usted mencionó también, ese también se debe. Ingeniero Caguas, ¿qué políticas hay que implementar para proteger el bosque y las fuentes de agua aquí en la capital? Mire, hablando de políticas, pues hay que comenzar con una política para el agua, para el recurso hídrico. El país no la tiene. Tiene una ley general, están trabajando en un reglamento, cuando debimos haber comenzado desde el principio con una política a nivel nacional. Entonces, ese es un tema que le corresponde al Ministerio de Ambiente. Entiendo que ya están trabajando en él para que pueda llevarse al Congreso la política a nivel nacional del recurso hídrico. Recuerden que el agua, yo siempre lo he dicho en mis participaciones, el agua no es un sector, el agua es un tema transversal a todos los sectores. No hay ningún sector que usted pueda mencionar, no existe un sector que no tenga relación con el agua, industrial, energético, turístico, salud, agrícola, pecuario, cualquier sector que usted quiera. El agua es un elemento vital para la vida y para la calidad humana de la población. Entonces, si no tenemos una verdadera política que oriente hacia dónde debemos de ir en el tema del recurso hídrico, andamos perdidos. Y en Honduras no la tenemos todavía. Ha hecho bastantes estudios en el pasado, pero nunca se pudo aprobar. Sí se aprobó la ley, pero no se aprobó la política. Entonces, ese es un tema, digamos, en deuda para cualquier gobierno. Y ojalá que en este gobierno se tome en consideración. Pregúntele al presidente de la Junta de Agua cuánto cobra cada patronato por un pegue de agua. A un compañero le cobraron 30,000 lempiras en la colonia Reiniel Funes. Mire, compañero Raúl, si eso es así, ¿verdad? Eso es una atrocidad la que está
cometiendo ahí, como le dijera el patronato, la Junta de Agua. Pues las juntas de agua están para poderle servir ahí a la comunidad misma, entonces no es posible, ¿verdad?, de que un pegue de agua vaya a costar esa cantidad de eso. Eso es una atrocidad, hombre. Entonces eso más bien lo que están haciendo eso, presos deberían de ir, hombre, porque eso no están a favor de la comunidad misma ahí, sino que están buscando ese lucro personal y eso no puede ser. Miren, hoy es el Día Mundial del Agua. Yo siempre me refiero a esto. Yo tengo un cuadro del pintor Ruiz Matute, que lo pintó en 1972. Y lo que pinta es Tegucigalpa, y lo pinta como un desierto. En el 72 hizo ese cuadro. Por ahí vamos. Sí, es que una vez creo que hasta mostré la foto, que Ruiz Matute en su visión, ahí está plasmado, que aquí vamos a quedar como un desierto. ¿Qué vamos a hacer? Para el caso, en este momento hay una emergencia, se emitirá alguna ordenanza de la alcaldía para esta crisis de agua en barrios y colonias. Lo inmediato que se va a hacer, ingeniero. Bueno, lo inmediato ya lo comenzamos la semana anterior, asegurándonos que los embalses nunca se queden desprovistos de agua, ¿verdad? Luego apoyando las zonas que hoy carecen de una conexión formal a la red de agua potable, las vamos a suministrar con camión cisterna de nuestra propiedad. Tenemos una flota de más de 30 camiones cisterna con capacidad cada una de 4.000 galones para apoyar estos sectores, ¿verdad? De esta forma también lo que hablamos anteriormente, las personas que venden agua ahí van a tener que bajar sus precios porque nosotros vamos a ir a poner agua ahí gratis para estos pobladores, ¿no? Esas son las medidas de inmediato y luego lo que hablamos de trabajar en los proyectos. El general Luis Maldonado Galea dice: buenos días, saludos a sus distinguidos panelistas. Sugiero se define una estrategia integral, unificada para la protección de la montaña y de Hierbabuena, un estricto ordenamiento territorial, la organización de la mancomunidad para la protección del anillo verde del Distrito Central, crecimiento urbano vertical, agroforestería y riego por goteo con la cuenca media y alta del río Choluteca, entre otras, para garantizar la producción sostenible del agua. Sí, es una realidad, ¿verdad? O sea, todo el sistema ecológico que tenemos alrededor de la capital, si no lo cuidamos, no vamos a llegar ni siquiera al año 2030, 2040 y vamos a hacer un desierto, como usted bien lo menciona, don Raúl, ahí con esa pintura que tiene. La verdad es que el tema, lo que está haciendo ahorita, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente en la cuenca del río Plátano, bueno, algo parecido debería de hacer aquí también. Es una buena labor, van a poder tal vez lograr reducir la deforestación y misericordia que hay ahí, pero eso es igual, lo necesitamos aquí en la cuenca del río Choluteca. El río Choluteca desde Lepaterique para abajo, todas esas zonas son reservas importantes, son pulmón de la ciudad, y no pulmón solo para oxigenar, es un pulmón también para poder producir agua. O sea, son los pulmones los que nos permiten tener la humedad necesaria para la formación de la nubosidad y lograr los aguaceros y el agua que se pueda generar de ellos. Por lo tanto, el cuidado de toda la parte vegetal, de toda la parte forestal alrededor de la capital y en especial toda la cuenca, diría yo, del río Choluteca, es prioridad número uno para poder generar la cantidad de agua que vamos a necesitar. Más todavía si vamos a desarrollar un proyecto, un reservorio de agua para agua potable de la envergadura de los proyectos que se han mencionado en esta reunión. Sí, yo quisiera mencionar de que hoy en día el alcalde y un equipo técnico vamos a estar allá en la cuenca del Guaserique visitando gestores locales de cuenca, ¿verdad? Comunidades, ¿verdad? Para apoyarles en la gestión, ¿verdad? Justamente en estas áreas que menciona el general Maldonado, agroforestería, protección, reforestación, ¿por qué no? Y también otro equipo que dirige nuestro compañero Miguel Briceño,
está trabajando justamente en este momento en la zona de La Tigra, El Hatillo, todo eso. Hoy, ahorita que estamos en este set, ellos están allá trabajando. ¿Por qué no retirar sedimento depositado en la represa Los Laureles y la Concepción para aumentar la captación real del embalse? ¿Por qué no retirar? Dice. Sí, es un proyecto que hay que estudiar también, ¿verdad? No es una cuestión de solo retirar un sedimento, porque también hay una alteración de un substrato, ¿verdad? Que se ha ido depositando, ¿verdad? Entonces ya está demostrado que se ha generado contaminación por producción de algas y todo eso. Entonces es algo que hay que estudiar primero, sinceramente, ¿verdad? Se lo digo con base científica. Una vez que ya está evidenciado, entonces uno procede, pero no es meter una máquina a sacar todo ese lodo o sedimento que se ha ido depositando por años y luego no sabemos el efecto que va a tener en el embalse mismo, ¿verdad? Entonces, y otra cosa es, imagínense, con todo el déficit de agua que tenemos, hay que vaciar completamente el embalse y para hacer esa actividad. O esta otra medida que es invasiva, mientras el agua está almacenada, hacer el dragado. Hay un cruce, ¿verdad?, de contaminación, ¿no? Entonces hay que ver el impacto y luego tomar una decisión. ¿Qué piensa de eso? Yo lo que pienso, Raúl, si que lo que está a la vista no ocupa de si usted va ahorita a la represa, ahí va a mirar esa sedimentación. ¿Y por qué no empezar a ir sacando eso de donde ya no hace contacto con el agua? Porque ya el agua está a fondo, y empezar a arrastrar sedimentación y sacarla. Si eso perfectamente bien se puede hacer. Imagínese que la vez pasada, cuando yo le dije al ingeniero Roberto Sabla, que es el que estaba de gerente del DAN, lo que me dijo que eran químicos altos contaminantes y que no habían a dónde depositar esos desechos. Te quiere decir que el agua que nos estábamos tomando es altamente contaminante, digo, eran lo que tienen los desechos sólidos. Con respecto a... Ustedes son respuestas vagas esas ¿verdad? Que ¿verdad? Uno en realidad se asombra de estas autoridades en realidad que no gobiernan en realidad. Viendo la situación, Raúl, ahorita a esta altura, con este verano que ya se debería de empezar. Estamos de acuerdo que esas toneladas de sedimento no se van a sacar de la noche a la mañana, se puede empezar por algo, ir sacando algo, ¿verdad? Precisamente en el embalse de Los Laureles, hay que decirlo, ¿verdad? De que hay que ser claro de que hoy en día le llega gran cantidad de aguas residuales, ¿verdad? De comunidades, urbanizaciones, aguas arriba, desde la aldea de Mateo, ¿verdad? Las Tapias. Tenemos un proyecto y lo vamos a desarrollar, es sanear toda esa cuenca del Guaserique, ¿verdad? Que capte todas esas aguas negras que van depositando estas urbanizaciones, incluso las unidades militares, ¿verdad? Que hacen sus descargas. Ese es un proyecto que es necesario, ¿verdad? Hoy en día el tratamiento de agua de ese embalse está saliendo carísima por el tipo de contaminación que tiene esta agua. Entonces, una forma de evitarlo es saneando esa cuenca, y lo vamos a hacer. Bien, es hora de retirarnos. Ingeniero, en el Día Mundial del Agua, Nabil Caguas, su mensaje final a la población, a los hondureños. Me ha dejado preocupado Manuel Amador, don José Manuel. ¿Qué piensa usted? Bueno, en realidad es cierto, el agua al recibir todos esos contaminantes, los desagües, se vuelve, se va todo eso al sedimento, y si van a hacer una recolección o tratar de sacar esos sedimentos, lo que va a haber es una revuelta de contaminación, y va a lograr que el agua que está en la represa esté todavía peor, y lógicamente esa pasa por un laboratorio para ser potabilizada, pero el costo de poderla potabilizar cada vez va a ser mayor. Que hay que trabajar en una línea de aguas residuales y aguas negras fuera de esos embalses, de eso no hay ninguna duda. Es otro proyecto importante y prioritario que hay que hacerlo, porque si no, cada vez el costo de descontaminar va a ser mucho más alto. Sí. Y podemos recibir en nuestras casas mayor. Ahora, un mensaje a la población es que tengamos cuidado, cuidemos el agua, lo que siempre hemos dicho. No podemos estar regando jardines, lavando carros, especialmente en este tiempo.
tenemos que reducir el consumo de agua como para que sea realmente utilizado en la calidad de vida de la población. El agua potable y saneamiento es lo más importante para la salud de la población. Gracias al ingeniero Nabil Caguas, es decano de la Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Don José Manuel Amador, presidente de las Juntas de Agua. Bueno, yo quiero aprovechar, Raúl, para invitar a toda la población capitalina, ¿verdad?, para el encuentro que vamos a tener hoy a las 3 de la tarde en la planta baja del Congreso Nacional, donde estaremos ahí exigiendo ahí a las bancadas de los distintos partidos políticos la derogación de esa ley nefasta de la Ley Marco del Agua, que es una ley que ha venido a traer más perjuicios que beneficios, así como también la construcción de esta nueva represa que es de urgencia y necesidad para salvarle la situación con la que estamos pasando de agua aquí en la capital. Así es que, población capitalina, todos hoy a las 3 de la tarde, ¿verdad?, esperamos ahí el respaldo, ¿verdad?, en defensa de este proceso de vehículo como lo es el agua. No a la privatización del agua, no a la municipalización, porque este es de una manera de privatización de estos servicios y no queremos que nos vaya a suceder lo que pasó con San Pedro Sula. Entonces, capitalinos, vamos a defender este derecho hoy al Congreso Nacional. Empezaremos con la primera marcha que haremos allí, plataforma de organizaciones en defensa del agua, precisamente en la planta baja del Congreso Nacional, hoy a las 3 de la tarde. Gracias a don José Manuel Amador. Cerramos con el ingeniero Arturo Troches. Ingeniero. Sí, yo quisiera aprovechar la oportunidad para mandar un mensaje positivo, pues, a la sociedad, en el sentido de que las autoridades municipales y las autoridades del gobierno central, encabezados por la presidenta Xiomara Castro, estamos trabajando juntos, ¿verdad? Vamos a proponer en meses venideros las alternativas de solución a esta problemática, luego enviar un mensaje, ¿verdad?, de que tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que hacer un uso eficiente y adecuado del agua, ¿verdad? Evitemos en la mayor de las posibilidades el derroche, lavar vehículos, regar grandes áreas de jardín, etcétera, etcétera. Luego vendrán mejores tiempos, ¿verdad? Pero ahora tenemos que hacer un sacrificio. Gracias, ingeniero Troches. Bien, gracias a todos y como dicen mis invitados, hay que cuidar el agua, no hay que desperdiciarla porque tenemos bastante poco y que después no vaya a ser un total desierto esta capital. Buenos días, gracias.